Hermanos, ahora vamos a cantar el himno número 339, comprado con sangre por Cristo. Este himno habla acerca de la seguridad y el gozo que tenemos por haber sido comprados por la sangre de nuestro Señor. Así que cantémoslo con gozo. Yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo él me hace sentir, él llena de gracia mi alma, con él es tan dulce vivir. No sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, en Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús alabar. No sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy, yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará, Jesús Salvador en el cielo, mi alma con él estará. Lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están todos? Yo también estoy bien, gracias por preguntar. Qué bueno estar por acá de vuelta en el púlpito y poder anunciar las buenas nuevas de salvación. Vamos a ver nuestro texto de hoy en el libro o la carta a los Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. En la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículos del 15 al 17. Efesios 5, versículos 15 al 17. Para todos aquellos que puedan ponerse de pie, háganlo, por favor. Si no, no se preocupen. Así dice la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a orar para que el Señor nos hable por su palabra en esta mañana. Oramos. Señor, oh Dios del cielo, Padre, el cielo es tu trono y la tierra es el estrado de tus pies. Tú eres Dios sobre toda la tierra, tú eres Señor de todo lo que existe, tú eres nuestro Dios, nuestro Hacedor. Nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que tú nos hiciste, Señor, para la alabanza de tu gloria. Pedimos en esta mañana perdón por nuestros pecados, pero también pedimos, Señor, que tu misericordia nos alcance, que tu palabra nos exhorte y que también conforte nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muy bien. A modo de introducción,
quiero contarles un poco acerca de un personaje que ustedes conocen muy bien. Creo que lo conocen. Así dice esta pequeña ilustración. En su meta, por el éxito de su pupilo, el entrenador Cus D'Amato estaba disponible en todo momento para que este hecho del anhelado éxito fuera una realidad en la vida de Mike Tyson. Este boxeador venía de una vida de criminalidad, participando en pandillas y robos, hasta que fue descubierto por este gran entrenador, quien lo acogió y casi que adoptó como hijo, dándole todo tipo de conocimiento para su propio bienestar. Cus D'Amato, el entrenador, estaba dispuesto a llevar a la cima a su pupilo, pero la entrega, la disciplina y la disposición de mente y corazón eran las herramientas que debía usar el atleta para alcanzar su objetivo. El boxeador debe entregarse en la mano de su mentor para que éste le ayude a vencer. Tyson lo hizo así y consiguió muchos títulos en su carrera boxística. Sin embargo, su éxito empezó a decaer cuando descuidó la disciplina del entrenamiento, además de haberse dejado llevar por una vida de muchos lujos y placeres de este mundo. Y al final, Tyson terminó derrotado. Aunque después intentó recuperar el título en 4 ocasiones, con Holyfield, Evander, Buster Douglas, etc., se enfrentó con atletas bien preparados, fuertes y muy enfocados en su carrera y no consiguió ese título. Ya era muy tarde, estaba acabado. Tyson había descuidado el estilo de vida que le mantuvo en la cima por mucho tiempo. Esta es una muy buena ilustración de la vida del creyente. Así como Tyson, quien estuvo en la calle y envuelto en crímenes y preso en varias ocasiones, nosotros también estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios en su bondad y abundante gracia nos rescató para perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna por medio de la muerte y resurrección de Cristo, y para vivir una vida digna de ese llamamiento. El título del mensaje es Viviendo sabiamente en un mundo malo. Ese es el título de nuestro sermón. Vamos a desarrollar este sermón a partir de la doctrina de la gracia que Pablo introduce aquí en este libro, que nos enseña y que tiene como tema. Y también vamos a ver las advertencias que nos hace el apóstol Pablo, partiendo del propósito del libro para la buena práctica de la ética cristiana en nuestro diario vivir. Bien, así que el creyente debe poner su mente y corazón en su diario vivir, pues como cristianos somos comparados con un atleta o con un soldado que pelea por ganar la batalla. El Espíritu de Dios anhela ayudarnos a vencer todos los ataques del enemigo, pero somos nosotros quienes debemos permitir que el Espíritu de Dios nos guíe. De lo contrario, nos guiarán nuestros deseos pecaminosos. Ya conocemos el tema y el propósito de la carta de Efesios. En otras veces, en otros sermones lo hemos explicado. El tema básicamente son las riquezas de la gracia que hay en Cristo para con su iglesia. Ese es el tema básicamente del libro. Y el propósito del apóstol Pablo al escribir este libro es enseñar a los creyentes acerca de las gloriosas riquezas que les pertenecen por su unión con Cristo, y también nos llama a vivir de una manera digna de estos privilegios, en una habitada membresía de la iglesia, en una buena relación con los padres, con los hijos, con las esposas, y también en nuestro combate espiritual contra Satanás. Básicamente, ese es el propósito del libro. Pero nuestro texto, capítulo 5, versículos 15 y 17, es el clímax o el resumen de la ampliación de lo que significa vivir de una manera digna del llamamiento que habían recibido los efesios. En el capítulo 4, de ahí ese libro, el apóstol Pablo, después de
explicar toda esa doctrina de la gracia, de la salvación en Cristo, del llamamiento, de la obra del Espíritu Santo, de la bondad de Dios. Dice el apóstol Pablo, capítulo 4, versículo 1. Yo pues, preso del Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. De ahí en adelante, el apóstol Pablo empieza entonces a poner en práctica toda esa doctrina que nos ha enseñado de la gracia. Desde el capítulo 4 y el versículo 1 en adelante. De manera que el capítulo 5, versículos 15 y 17, básicamente es el resumen de donde él ha empezado a decirnos cómo vivir la vida cristiana. Así que capítulo 5, versículo 15. Encontramos una utilización de un término que dice andar, o sea, vivir, caminar. Y que Pablo ha venido utilizando en otros versículos anteriores para la ética cristiana. Así que el apóstol nos insista a andar, a caminar o a vivir como es digno del Evangelio. Hemos sido salvos, nos ha llamado por su gracia el Señor y ahora vivamos una vida que sea digna del Evangelio. A eso nos llama el apóstol Pablo. Entramos entonces en materia. En la ilustración de la vida de Mike Tyson hay una similitud en cuanto a la vida espiritual del creyente. Mike Tyson fue escogido para tener éxito en este mundo, pero nosotros hemos sido llamados para tener vida eterna. El apóstol Pablo describe que esta aterradora situación en la que todos los creyentes nos encontramos era difícil. Efesios capítulo 2, dice el apóstol Pablo, después de explicar toda esa bondad de Dios y su gracia, dice, versículo 1, capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Tyson vivió una vida de criminalidad y fue llamado para tener éxito en el boxeo, pero hasta ahí llegó. Quizás, si no conoce al Señor Jesucristo, su vida está en peligro, su alma estará en peligro de eterna perdición. Pero el apóstol dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en vuestro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol se incluye en esta lista. No solo le dice a los efesios que ellos estaban perdidos en delitos y pecados, sino que dice nosotros también, tanto los judíos como los gentiles, estaban perdidos en delitos y pecados. Así que el apóstol nos está diciendo entonces, después de haber introducido el tema de la gracia, que nosotros estábamos perdidos y que Dios en su bondad y en su gracia nos ha llamado para ser salvos. Así que es pura gracia lo que nos ha sido manifestado. En Efesios 2, el versículo 4 también dice, el apóstol Pablo, pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La palabra repetida, la gracia de Dios en este capítulo. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que el Señor, por pura gracia, nos ha llamado. El apóstol hace énfasis en esta gracia manifestada a nosotros, y Él nos ha escogido. ¿Pero para qué nos ha escogido? Dice el apóstol, capítulo 1,
Y el versículo 4, vamos a leer el capítulo 1, versículo 4, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis en vivir una vida que es digna del Evangelio. Dios nos ha mostrado su gracia, su bondad, nos ha llamado, nos ha rescatado de la vana manera de vivir y nos llama para vivir santos y sin mancha en este mundo. Así que no podemos jactarnos de que estamos caminando con Cristo porque nosotros decidimos buscar al Señor, sino que el Señor en su bondad nos llamó. Y nos ha llamado, nos ha escogido para ser santos. Y dice el versículo 9, dándonos a conocer, capítulo 1, versículo 9, el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Así que nos llama para ser santos, nos llama para vivir una vida apartada del mundo y también nos da a conocer el misterio de su voluntad. El Señor nos ha llamado entonces para servirle, para adorarle y también para expandir su reino en esta tierra. Así que conociendo el misterio de su voluntad, el apóstol nos dice cómo debemos andar en este mundo. Y él empieza su aplicación a esta doctrina de la gracia con relación a la vida diaria del cristiano, diciéndonos cómo debemos andar. Capítulo 4, versículo 1, ya lo leímos. Andar como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Capítulo 4, versículo 17. Dice: esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. No solamente el Señor nos dice cómo debemos andar, sino también cómo no debemos andar. Dice: los gentiles tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros, dice el apóstol, no habéis aprendido así a Cristo. Y nos dice en el capítulo 5 y el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si nos damos cuenta, en todo el capítulo 4 y también parte del capítulo 5, el apóstol Pablo nos dice cómo debemos vivir nuestra vida cristiana y cómo no debemos vivir nuestra vida cristiana. Hay un contraste entre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Cómo debemos vivir y cómo no debemos vivir. ¿Verdad? Andemos dignos como es del Señor, andar en amor y también no andemos como los gentiles. Y por supuesto en nuestro texto base, el capítulo 5, versículo 15 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El mandamiento del versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. Esto se explica entre tres contrastes de cómo andemos. Y esto se describe lo que supone. Es decir, el apóstol nos dice: andemos de esta manera y no de esta otra. Nos dice en el capítulo 5, versículo 15, parte B, dice: no como necios, sino como sabios. Y dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Así que el enfoque básicamente es que andemos de una forma y no de la otra. El apóstol nos quiere instar a vivir una vida que sea digna del Evangelio.
Y el enfoque del sermón está en el capítulo 5, versículo 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis. De manera que el apóstol nos dice que vivamos sabiamente. Dice, no como necios, sino como sabios. Ya sabemos que el necio tiende a ser un incrédulo, básicamente. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Así que andemos como sabios. ¿Qué significa eso? Vivir sabiamente no es una cuestión teórica. No es de teoría, no es que sepamos hacer cómo vivir sabiamente, sino que se trata de un llamado al discernimiento, de una vida moral, una competencia práctica, de tomar decisiones correctas. Todos los días de nuestras vidas tenemos decisiones que tomar. Hay situaciones en nuestras vidas y tenemos que tomar decisiones en cuanto a las situaciones que tenemos. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hago en la situación? Se me presentó una situación y ¿qué hago en esta situación? ¿Dónde está entonces mi mente bíblica? Porque de acuerdo a mi mente bíblica podré tomar buenas decisiones. De lo contrario, tomaré decisiones creyendo que están bien de acuerdo a lo que yo creo y no de acuerdo a lo que Dios cree. Así que vivir sabiamente es estar alerta en todo lo que pasa alrededor nuestro. Acuerdo mucho de un pastor que me decía, vivir sabiamente es poner el radar, estar alerta siempre, el radar a unos 360 grados, que tú sepas qué está pasando a tu alrededor, en tu vida diaria, en tu familia, en la calle, en el trabajo, en la iglesia, con los hermanos, etc. Vivir sabiamente entonces es poner en práctica la palabra de Dios, tener una mente bíblica. Hay casos y situaciones de creyentes que no actuaron sabiamente porque su mente estaba desocupada. En el momento en que el rey David fue llamado para la guerra, se quedó en el palacio y se quedó de ocioso. ¿Y qué pasó? Hubo una situación que se le presentó y como que no actuó bíblicamente, sino que se dejó llevar por sus deseos pecaminosos. Y esto trajo una tragedia para su vida, para la vida de la familia de Urías Eteo, de Betsabé, para los hijos del rey David, para su descendencia. Así que el caso del rey David abarca tanto la ética cristiana como el buen uso del tiempo. Y el apóstol nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, haciendo buen uso del tiempo. Aquí todos mal usamos el tiempo. ¿Cómo debemos vivir entonces? El llamado es a ser un siervo fiel, no un siervo malo. El llamado es a vivir plenamente convencido de que el Señor está con nosotros y que Él demanda que vivamos una vida en santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. En Mateo 24, la parábola del siervo malo, vamos a leer un poco. Y el versículo 45, Mateo 24. Mateo 24, 45. Dice el Señor Jesucristo, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
En esta parábola, aunque se puede referir a un no creyente, el siervo malo, el Señor espera que sus hijos sean buenos mayordomos de los dones que Cristo les ha dado. Todos tenemos dones, ¿verdad? Dios nos ha dado dones y recursos. Aunque esta parábola se refiere a la venida de Cristo, el punto aquí es que seremos responsables ante el Señor del uso del tiempo, de los recursos, de los dones, de las palabras y aún de nuestros pensamientos. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? ¿Cómo usamos los dones que el Señor nos ha dado? Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, dice el apóstol. En el libro de Colosenses, en el capítulo 4, el apóstol nos hace énfasis en estas cosas. Efesios, Filipenses, Colosenses. Capítulo 4, versículo 5. Dice el apóstol: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, haciendo buen uso del tiempo, aprovechando el tiempo bien. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El apóstol hace mucho énfasis en esto del tiempo. Así que miremos con diligencia cómo andemos. No como necios, sino como sabios. Proverbios dice: el que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con los necios será quebrantado. ¿Con quién estamos andando? ¿Qué cosas estamos hablando? ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo? Así que el contraste entre no andéis y andéis de esta forma es negativa o positiva. Aprovechando el tiempo porque los días son malos. Santiago 3, nos dice el apóstol, versículo 13. Hebreos, Santiago. Dice el apóstol Santiago, capítulo 3, versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Cómo estamos andando? ¿Sabiamente o andamos como necios? Si andamos con sabios, esto quiere decir si andamos con creyentes, es posible que podamos actuar sabiamente. Pero si andamos con necios o con no creyentes, es posible que seamos influenciados por ellos. Y ya no pensemos bíblicamente, sino como piensa el mundo. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, en la carta, nos requiere también que actuemos sabiamente. Gálatas y Efesios. Antes de Efesios está Gálatas. En el capítulo 5, dice el apóstol: digo pues, andad en el Espíritu. 5:16 de Gálatas. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En este caso, el apóstol quiere que andemos en una fe que obra. Muéstrame tu fe por tus obras, dice Santiago, ¿verdad? Así que los creyentes tenemos la responsabilidad de tomar decisiones y de cambiar nuestras conductas en nuestras vidas. No podemos tener una fe pasiva a este mensaje del Evangelio. No puedo estar diciendo yo soy creyente simplemente de labios. Mi Evangelio debe ser notorio. Las personas alrededor mío deben saber que yo soy cristiano y de qué forma me comporto, cómo anduvo, cómo vivo mi vida. No puedo solamente publicar en Facebook, gloria a Dios, aleluya, no. Sino, ¿cómo andamos?
¿Cómo es tu relación con tu familia? Con tus hijos, con tus amigos, con tus hermanos. Andad como hijos de luz, dice el apóstol. Efesios 5:8, andad como hijos de luz. Vamos a Efesios, capítulo 5. Versículo 8 dice: porque en otro tiempo eres tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. ¿No dijo el Señor Jesucristo que somos la sal de la tierra? Somos sal y luz. ¿Y qué pasa si la sal no es usada correctamente? Así que anteriormente en nuestras vidas éramos oscuridad, andábamos en tinieblas, sin esperanza, sin Dios en el mundo, pero ahora somos luz. Vivamos como hijos de luz. Así que el llamado es a vivir de una manera digna del Evangelio. No contristáis al Espíritu Santo, dice el Señor. La forma en que vivimos delante del mundo habla mucho de nosotros. Debemos entonces entregarnos al Espíritu de Dios para que Él moldee nuestras vidas. Él nos anhela celosamente. Así como Tyson se entregó al entrenador para llegar al título mundial y ganar el título, también nosotros como creyentes, como los atletas, como los soldados, debemos tener nuestra mente y nuestro corazón enfocado en este camino para no desmayar, porque los días son malos. Nuestra lucha no es contra carne y contra sangre, sino contra huestes espirituales. Así que el llamado es a vivir una vida digna del Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 3, dice el apóstol, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Así que ahí está, claramente. Así como Tyson se esforzó, ¿verdad?, para ganar el título mundial en sus primeros años de vida boxística, también nosotros debemos permanecer en ese entrenamiento espiritual, cantando himnos, dice el apóstol, con salmos, en unidad con nuestros hermanos, en comunión, con una mente bíblica. Porque los días son malos, aprovechando bien el tiempo y no descuidarnos, porque somos presa fácil del enemigo. Primera de Corintios, capítulo 9. Dice el apóstol también, en toda su praxis de la vida cristiana, versículo 24. 1 Corintios 9, 24. Dice el apóstol, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Corramos la carrera para tener el premio que es la vida eterna. A veces pensamos que esta vida es difícil porque, pues, con nuestras propias fuerzas no podemos. Necesitamos la fuerza del Espíritu de Dios. Y creemos que es difícil porque queremos avanzar con nuestras propias fuerzas y no podemos nosotros mismos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, ya en sus últimos días, en su situación de condenado, tuvo la esperanza de la fe en Cristo y de la vida eterna, diciendo las palabras siguientes, capítulo 4 de 2 de Timoteo.
Y esta es la esperanza de todo cristiano. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Palabras de gran esperanza. Aquí estaba el apóstol ya listo para ser ejecutado, y él, consciente de la bondad de Dios en su vida, dijo: ya he peleado la batalla y he corrido la carrera, y me espera la corona de vida, la vida eterna. En conclusión, hermanos, ¿para qué has sido llamado a este camino? ¿Cuál es tu conducta diaria? ¿Cómo te relacionas con tu esposa, hijos, o con tus amigos, compañeros de trabajo y hermanos en Cristo? ¿Estás haciendo uso de una buena práctica cristiana? ¿Qué diría de ti tu familia, tus amigos, tus hermanos, en cuanto a tu manera de vivir? Pero sobre todo, ¿qué diría el Señor de tu forma de caminar delante de Él? ¿O contestas al Espíritu Santo en todo momento? ¿Te arrepientes a diario de tus pecados? Es hora de que hagas un alto en el camino y medites sobre tu vida delante del Señor, porque el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Esto es lo que tenía para hoy. Gracias a Dios por su palabra. Oramos. Padre, gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos escuchar tu palabra. Ayúdanos, Señor, para vivir una vida digna del Evangelio, viviendo sabiamente, apartado del mal, Señor, porque los días son malos. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu Santo, que nos anhela celosamente para agradarte a ti y vivir una vida en santidad. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.